Cuando nosotros decimos dar respuesta a nuestros alumnos, nos referimos a todos los alumnos. Y ahí entra la cuestión cuando uno se corre de la homogeneidad y habla de la diversidad. Vamos a ir después a trabajar un poquito esto específicamente, pero hablamos de dar respuesta a todas las necesidades educativas de los alumnos. Y entonces, esta forma de enunciar lo que acontece en el aprendizaje, que se llama, bueno, alumnos con necesidades educativas especiales, creo que de alguna manera se ha vaciado de sentido a fuerza de tanto decirlo. A mí me interesaba rescatar 2 o 3 cuestiones teóricas antes de que vayamos a los ejemplos más concretos. Una de las cuestiones es esta, que pensemos qué es esto de hablar de necesidades educativas especiales. Las necesidades educativas especiales son aquellas que presentan algunas personas, alumnos, que requieren ayudas o recursos que no están habitualmente disponibles dentro del contexto áulico, pero que de estarlo posibilitan el acceso al conocimiento propuesto por el diseño curricular. Me resulta particularmente interesante y clara esta definición, sobre todo en las primeras 3 palabras que dicen necesidades educativas especiales. Fíjense que cuando se habla ahí de la palabra especiales, es un adjetivo que está adjetivando casualmente, calificando a las necesidades y no a los alumnos. Y esto es lo que a nosotros nos lleva a pensar que esta definición nos ubica en el paradigma pedagógico. Porque nos habla de necesidades educativas, no nos habla de alumnos especiales. Nos habla de necesidades que pueden tener los alumnos para aprender y el reto es encontrar una oferta educativa en función de esas necesidades. A pesar de esto, que es tan claro esta definición, más de una vez nosotros nos encontramos con que se habla de necesidades educativas especiales, pero en realidad se habla de niños o adolescentes especiales, de alumnos especiales. Y creo que ahí nos equivocamos, pero totalmente, cuando estamos hablando de atención a la diversidad. Atención a la diversidad es atender a todos y a todas. Es encontrar formas de producción pedagógica para todos y todas. Y esta confusión muchas veces aparece en el discurso que uno enuncia. Fíjense, refiriéndome a hablar de necesidades especiales o a hablar de alumnos especiales, muchas veces escuchamos que dicen los docentes o en reuniones: yo tengo 24 alumnos y 3 que vienen de la escuela especial. Y uno se pregunta, ¿son 24 los alumnos y esos 3? ¿O tengo 15 y 5 de la villa? Ajá. Y veo que hacen así, señal de que estamos acostumbrados a que esto funcione. Cuando alguien dice: en mi curso tengo 24 chicos y 2 Down, un paralítico cerebral, un niño medicado, o esas cuestiones, estamos hablando de 24 alumnos y de otros que quedan por fuera de la categoría alumno. Están en categoría de especiales los alumnos. Y en realidad los alumnos deben estar en categoría de sujetos de aprendizaje, no de sujetos especiales. Ahí nos equivocamos seriamente si estamos haciendo esta confusión. Por eso hoy, cada vez que yo me refiera a una necesidad educativa, me voy a estar refiriendo al paradigma pedagógico de pensar que si hay un alumno que tiene una necesidad educativa, yo tengo que encontrar una oferta pedagógica que satisfaga esa necesidad educativa. Bien. Esto no es sencillo, creo que hay que correrse de varias cuestiones. Una de ellas es de pensar que las necesidades educativas están vinculadas con el déficit. No, eso tiene que ver con el paradigma homogeneizador, no con el paradigma de la diversidad. No son para ser sancionadas, son para ser entendidas, evaluadas, comprendidas y sobre todo para encontrar una oferta que posibilite el aprendizaje. Y entonces cuando uno habla de esto, está hablando de ciertas cuestiones que tienen que ver con las necesidades educativas. ¿Y qué es esto del aula de la diversidad? El aula de la diversidad
es un aula múltiple, es un aula como la que encontramos hoy, donde nosotros vamos a encontrar una gran variedad de alumnos que tiene que ver con el mapa poblacional de la posmodernidad, y diversidad en realidad es abundancia de varias cosas o aspectos diferentes. Y creo que en esta abundancia está la riqueza. La riqueza no está en la homogeneidad, está en la diversidad, en el disenso, en lo distinto, en el intercambio con el otro que me cuestiona, que me plantea que no es todo como yo pienso, y que de alguna manera me convoca a encontrar nuevos caminos. Entonces, cuando hablamos de diversidad, inevitablemente estamos hablando de necesidades educativas en el aula. Necesidades educativas que surgen por diversidad étnica, movimientos poblacionales, grupos que se trasladan, niños que no llegan al aula con otros idiomas, diversidad lingüística, niños rumanos en el aula, niños paraguayos, todos en calidad de alumno. No 25 y 2 paraguayos. Bien. Diversidad poblacional, diversidad subjetiva, nuevas formas de contactar, les decía yo recién. Y estas nuevas formas de contactar tienen derecho también a estar en la escuela, en calidad de alumnos. Diversidad familiar, saquémonos de la cabeza la idea de la familia de Sarah Ingalls. Mamá, papá, sale a trabajar papá, mamá se queda en casa. Sí, pero más de una vez lo decimos, nos cuesta entender que hay nuevas formas de familia, porque dentro de nuestras conversaciones también decimos, bueno, ¿qué querés de este alumno con la familia que tiene? Yo ya lo tuve al mayor, mira, y cuando lo tuve al mayor no te puedo decir, que no me digas, en realidad acá yo lo voy a tener en calidad de alumno. Su mamá, su papá, quienes sean, están fuera de la escuela. Es verdad que nosotros pensamos e intentamos que la familia colabore y esté dentro de la escuela, pero no siempre la familia puede estar en esa función. Y si la familia no puede estar en esa función, la escuela tendrá que encontrar su forma, no de sustituir a la familia, pero sí de encontrar su lugar como escuela. Y así podemos seguir hablando de diversidad religiosa, diversidad por discapacidad. Fíjense que está casi al final del listado la discapacidad. Es una de las categorías más que generan necesidades educativas especiales, pero no es la única. Qué interesante esto, ¿no? Poder pensar que las necesidades educativas especiales son patrimonio de los alumnos con o sin discapacidad. Entonces, el pensar esto a nosotros nos lleva a decir, ¿cómo vamos a dar respuesta a esta cantidad de variedad que tengo en el aula? Solo si puedo pensar que la diversidad es un valor educativo, que es un valor humano y que es un valor educativo. Y que este alumno que hoy a mí me cuestiona desde esto que para mí es diferente, pero no lo es para él, ni para su grupo, ni quizás para sus compañeros, puede ser un elemento de intercambio. Y ese elemento de intercambio tiene valor educativo, tiene algo del orden del trueque. Para poder pensar esto, para poder pensar que la diversidad es un valor educativo, creo que nos tenemos que correr de un lugar de poder, de saber, de pensar que nuestras convicciones son las únicas y que son las mejores, poder pensar que el otro tiene algo para decir, tiene mucho dentro de su acervo y que eso que hoy trae tiene un valor de intercambio. Sea otra lengua, sea una familia diferente a la nuestra, sea una necesidad educativa por una discapacidad, sea lo que sea. Eso que el otro trae, lo transformamos, lo tomamos como un valor educativo. Ahí sí podemos pensar en la escuela de la diversidad. Una escuela que no sanciona, una escuela que no excluye y una escuela que de alguna manera forma parte de un proyecto mayor, les diría yo, que es el de pensar una cultura inclusiva. Entonces, vamos a pensar que desde la propuesta curricular cerrada, homogénea, donde damos lo mismo para todos los alumnos,
pensando que todos se van a apropiar del saber de la misma manera, en el mismo tiempo y con los mismos modos, es imposible. Entonces tenemos que pensar en la posibilidad de trabajar desde un currículum abierto. Un currículum que responda, así como el currículum cerrado responde al paradigma conductista positivista, para hacer la escuela de la diversidad nosotros nos vamos a situar en un paradigma sociocognitivo, constructivista, ecológico, contextual. ¿Dónde vamos a abrevar? Vamos a abrevar en Piaget, en Vygotsky, en Brunner, en Feuerstein, en Ausubel, en Paulo Freire. Realmente y bueno, podemos también pensar, yo me voy a ir un poco más lejos todavía, me voy a ir más lejos porque me remonto a cuando yo estudié, y entonces podemos ir a pensar en Montessori, en de Crowley, en esos padres que de alguna manera abrieron esta idea de pensar que los alumnos pueden tener problemas de aprendizaje, pero más que en el problema de aprendizaje tenemos que pensar en el problema de la enseñanza. Cada vez que nos encontramos con un alumno con un problema de aprendizaje, nos tenemos que cuestionar sobre el problema de aprendizaje, sobre el problema de enseñanza que hay. Y ahí es cuando el adulto, de alguna manera, tiene que salir a pensarse, a repensarse y a ver qué está sucediendo con su práctica. Para dar respuesta, nosotros vamos a tener que trabajar desde una adecuación. Este currículum abierto que respeta tiempos, modalidades, formas, que propone formas diversas de apropiarse del saber, no una única monocultural, porque lo monocultural es del paradigma de la homogeneidad y esto es del paradigma de la diversidad. Nos va a proponer que hagamos adaptaciones, estas famosas adaptaciones curriculares que a veces nos cuesta y nos hacemos un mundo y son cuestiones muy sencillas que más de un docente ha hecho en más de una oportunidad y que no las ha llamado así, pero que en este momento de alguna manera están legalizadas, legitimadas, están a nuestra disposición y en buena hora sí las podemos instrumentar e implementar. Hacer una adecuación curricular no es otra cosa que acomodar algo. De hecho, la palabra adaptar es acomodar un objeto o situación a condiciones o circunstancias que así lo requieren. Entonces, ¿qué es esto de hacer adecuaciones curriculares? Es eso. Es lograr ciertas variaciones para que los alumnos que tienen necesidades educativas especiales puedan acceder al currículum común. Para que Juan, que se acaba de mudar de provincia, pueda acceder al currículum común. Para que Pedro, que tiene una familia que no lo acompaña, como nosotros querríamos, a lo mejor lo acompaña de otra manera, pueda acceder a estas cuestiones básicas que se plantean dentro de la escuela. Para que este alumno, que tiene una dificultad lingüística y le cuesta entender algunas consignas, yo pueda hacer modificaciones para que mi alumno las comprenda. O este otro, que es más lento, que hay ciertos procesos que van apareciendo a destiempo de otros, pero a su tiempo, encuentra en la escuela una respuesta. Estas adecuaciones curriculares ustedes las van a encontrar en dos grandes grupos. Si toman bibliografía española la van a encontrar en tres, pero a mí me parece mejor trabajar con dos grandes grupos. Son las adecuaciones de acceso y las adecuaciones específicas. Los españoles trabajan mucho las adecuaciones de contexto, que son las grupales, que a mí me parece que también son de acceso, por eso yo las tomo así. Las adecuaciones específicas son más puntuales, requieren que uno arme quizás un proyecto individual para un alumno. Las otras, como son de acceso, hacen que nosotros modifiquemos una serie de aspectos que posibilitan que el alumno pueda acceder casualmente al aprendizaje. Entonces se modifican recursos, equipamientos, materiales, mientras que en las específicas modificamos contenidos. Y esto está totalmente autorizado y legitimizado, como les decía. Primero lo estuvo por la Ley Federal de Educación y ahora por la Ley de Educación Nacional. Figura esto y la forma en que uno lo puede implementar. Bien.
Hacer una adecuación no es darle a nadie algo fácil, no es hacer como que un niño aprende y como que un docente aprende. Esto tiene que ver con un proyecto educativo. Con un proyecto educativo de pensar que en los contextos de diversidad se aprende siempre mejor. Y en los contextos de inclusión también. Mientras que los contextos segregacionistas, de alguna manera, son contextos que privan de ciertos intercambios que las escuelas inclusivas propician. No es un gesto benefactor, no tiene nada que ver con la bondad, tiene que ver con proyectos pedagógicos y dentro de las instituciones tiene mucho que ver con la gestión educativa y por supuesto con el proyecto educativo institucional que hay dentro de cada institución. Dicho esto, voy a avanzar un poquito para ya pasar al aula. Yo necesitaba hacer esto porque me parece que si nosotros no nos ponemos de acuerdo en estas cuestiones, pueden quedar algunas formas tradicionales presentadas como recetas y siempre me parece que es mejor que esto nosotros lo planteemos de esta forma. Las adecuaciones curriculares son estos movimientos de los que hablábamos. Ahora, hay una forma que yo les diría que de alguna manera es superadora a la adecuación curricular, que la toma y a su vez la jerarquiza, y es lo que tiene que ver con la diversificación curricular, que un poco, acá yo hablo bastante de diversificación curricular. Diversificar la propuesta curricular es, de alguna manera, ir ya al aula ofreciendo al grupo clase una cantidad, la mayor cantidad posible de propuestas, ayudas, estrategias, recursos, de manera que se posibilite el aprendizaje de cada uno de los alumnos que tengo. De manera previa ya concibo que yo abro el abanico de ofertas. ¿Y cuál es la consecuencia lógica de diversificar la propuesta curricular? La propuesta lógica es que a una mayor diversificación curricular voy a necesitar hacer una menor adecuación curricular, porque ya he pensado en las formas de aprender que tienen los alumnos dentro del aula. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de alumnos y de subjetividades, el pensar qué necesita cada uno de ellos. La propuesta tradicional, de alguna manera, es una propuesta, como decíamos, homogeneizadora que deja por fuera alumnos. Esta propuesta de la diversificación es una propuesta que no deja por fuera alumnos y encuentra la posibilidad de que todos produzcan conocimiento dentro del aula. Hay un ejemplo bastante sencillo que a mí me parece válido y que es el pensar un grupo clase, 20, 30 individualidades que entre sí están produciendo un grupo y un intercambio. No los puedo pensar por edad, no. Tampoco los puedo pensar como se pensaba en otro momento, porque todos más o menos tienen el mismo cociente intelectual. Craso horror que ha generado serios inconvenientes y más de una exclusión de los alumnos de la escuela. El ejemplo al que yo me refiero es este de pensar que si nosotros nos vamos a ir de viaje con nuestros alumnos y les vamos a hacer una remera, nosotros no vamos a encargar 30 remeras talle 8, porque tenemos un niño gordo que usa talle 12, uno muy chiquito que usa 6. Tenemos un flaco alto que quizás le tengamos que dar la remera 12, pero se la vamos a tener que tomar en un costado. Y otro que usará el talle 9. Esto es un aula diversificada, un aula donde nosotros pensamos para cada alumno lo que el alumno necesita, pero participando desde una postura interaccionista con su grupo. El aula diversificada sería una orquesta, un equipo de fútbol, ¿por qué no? Todos juntos hacen algo, dan 5 vueltas alrededor de la cancha. Sí, esa es la actividad que hacen todos juntos. Pero después hay quien entrena a fondo, quien entrena
velocidad, quién va al arco, quién hace penales, hay un montón de cosas. Ahora, en la puesta en escena están todos produciendo el evento deportivo. Desde aquí es desde donde uno intenta concebir el aula diversificada. Todos juntos transitando un año, cada uno con sus necesidades, pero todos construyendo aprendizaje.